Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a un clásico de William Shakespeare, El Mercader de Venecia, también adaptada al cine de manera muy buena y muy fehaciente. De todas maneras, al ser esto un resumen de la obra de teatro, algunos detalles serán diferentes. No olvidéis que podéis ver muchísimas representaciones de esta obra de manera gratuita a YouTube y luego podéis venir a este vídeo para clarificar algunos aspectos que no hayáis podido entender. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle al like y compartir el vídeo para que llegue al máximo número de gente. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Acto primero, escena primera. Antonio es un comerciante de barcos en Venecia que actualmente se encuentra en un estado de desánimo cuyos orígenes desconoce. A él se une su mejor amigo Basanio, un noble que está enamorado de una rica y hermosa heredera llamada Portia. Con su fortuna derrochada, Basanio le pide a Antonio un préstamo de 3.000 ducados para financiar un viaje a Belmont, donde planea cortejar a Portia y ganar su mano en matrimonio. Con poco flujo de efectivo y todos sus bienes amarrados en el mar en varios barcos, Antonio promete actuar como garante de Basanio en un bono de 3.000 ducados de uno de los prestamistas de la ciudad. Acto primero, escena segunda. En su propiedad de Belmont, Portia se queja con su doncella Nerissa sobre un plan que su padre inventó antes de su muerte para asegurarle un marido. En lugar de permitir que Portia elija marido por sí misma, el testamento de su padre estipula que debe presentar a los pretendientes 3 ataúdes, cada uno hecho de un material diferente, oro, plata y plomo. Solo cuando un pretendiente selecciona el ataúd correcto que contiene la imagen de Portia en su interior, ganarán la mano de la mujer en matrimonio junto con la propiedad de su vasta propiedad. Si un pretendiente elige incorrectamente, debe irse de inmediato y jurar nunca revelar qué ataúd eligió. Dada la baja calidad de los pretendientes hasta el momento, Portia agradece que ninguno de ellos haya seleccionado el ataúd correcto. Después de reflexionar sobre las insuficiencias de estos hombres, ella y Nerissa recuerdan con cariño a un noble veneciano llamado Basanio, a quien conoció hace algunos años. Ambas están de acuerdo en que él era el mejor merecedor de una bella dama. Acto primero, escena tercera. Para asegurar el préstamo de 3.000 ducados, Basanio recurre a Shylock, un prestamista judío. Shylock acepta otorgarle a Basanio el préstamo con el entendimiento de que dentro de 3 meses Antonio le pagará a Shylock con las ganancias de sus negocios de envío. Basanio luego le pagará a Antonio después de casarse con Portia y obtener acceso a la propiedad de su familia. En una parte, Shylock describe la historia de Antonio de antagonizar a los prestamistas judíos de la ciudad con su flagrante antisemitismo. Además, dice Antonio, ofrece habitualmente préstamos sin intereses que se comen las ganancias de Shylock al obligarlo a cobrar tasas más bajas. Motivado por su odio hacia Antonio, Shylock dice que en lugar de los intereses exigirá 1 libra de carne extraída del cuerpo de Antonio en caso de que el comerciante no pueda pagar el préstamo en 3 meses. Basanio le ruega a Antonio que no acepte los términos de Shylock, pero Antonio se encoge de hombros ante estas preocupaciones. Él acepta los términos confiando en que sus empresas de envío rendirán 3 veces el monto del bono mucho antes de su fecha de vencimiento. Acto segundo, escena primera. De vuelta en Belmont, el príncipe de Marruecos se presenta como pretendiente de Portia. Acto segundo, escena segunda. Launcelot Gobbo es un payaso contratado por Shylock como su sirviente. Infeliz de trabajar para un judío, Launcelot ofrece sus servicios a Basanio. Más tarde, el amigo de Basanio, Gratiano, pide acompañar a Basanio a Belmont. Basanio está de acuerdo siempre que Gratiano domine su naturaleza ruidosa. Acto segundo, escena tercera. Jessica, la hija de Shylock, se entristece al enterarse de los planes de fuga de Launcelot. Cuando éste se va, ella le da una carta de amor para que se la entregue a Lorenzo, otro de los amigos de Basanio. Dejada sola, Jessica jura escapar de Shylock, casarse con Lorenzo y convertirse al cristianismo. Acto segundo, escena cuarta. Gratiano, Lorenzo y 2 amigos más, Salarino y Solanio, se preparan para una cena de disfraces esa noche. Launcelot entra con la carta de Jessica que contiene los detalles de su plan de escape. Esa noche le robará a Shylock varios artículos de oro y joyas, dejará su casa disfrazada de paje y se fugará con Lorenzo.
Acto segundo, escena quinta. Launcelot regresa a la casa de Shylock para invitarlo a cenar en la casa de Basanio. Esta es una artimaña para sacar a Shylock de la casa para que Jessica pueda escapar. Al irse, Lancelot le indica a Jessica que Lorenzo irá esa noche a buscarla. Acto segundo, escena sexta. Gratiano y Salarino se esconden en la casa de Shylock mientras esperan la llegada de Lorenzo. Poco después de su llegada, Jessica aparece en la ventana de su padre vestida de niño y con los brazos llenos de objetos de valor de Shylock. Ella deja caer las joyas debajo y Lorenzo le pide que se vaya ahora con él. Jessica dice que bajará pronto, pero primero quiere agarrar más cosas valiosas. Antonio entra para decirle a Gratiano que debido a los vientos favorables, Basanio canceló la mascarada para poder zarpar hacia Belmont esa noche. Acto segundo, escena séptima. En Belmont, el príncipe de Marruecos recibe los 3 ataúdes. En el cofre de oro hay una inscripción que dice: «Quien me elige a mí obtendrán lo que muchos desean». La inscripción en el cofre de plata dice: «Quien me elija obtendrá tanto como se merece». Finalmente, el ataúd de plomo advierte: «Quien me elija debe dar y arriesgar todo lo que tiene». El príncipe rechaza el cofre de plomo de inmediato, concluyendo que no está dispuesto a dar o arriesgar nada por plomo feo y sin brillo. Confiado en que se merece a Portia, el príncipe considera elegir el cofre de plata. En última instancia, sin embargo, selecciona el cofre de oro debido a la incuestionable conveniencia de Portia entre los hombres. Dentro del ataúd de oro, el príncipe encuentra solo una calavera con un pergamino atascado dentro de la cuenca del ojo. En el pergamino hay un poema que regaña al príncipe por basar su elección en las apariencias. Dice: «No es oro todo lo que reluce. Las tumbas doradas envuelven a los gusanos». Cuando el príncipe se va, Portia se siente aliviada de que no se casará con un hombre de piel oscura. Acto segundo, escena octava. Solanio y Salarino discuten la ira de Shylock por la fuga de Jessica y el robo de sus objetos de valor. Shylock infiere que Jessica y Lorenzo están escondidos en el barco de Basanio, pero es demasiado tarde para atraparlos antes de que zarpe. El método preciso de vuelo de la pareja desde Venecia no está claro. Salarino también menciona un rumor de que un barco que se ajustaba a la descripción de uno de los barcos de Antonio naufragó en el Canal de la Mancha. Es reacio a decírselo a Antonio de inmediato porque el comerciante ya se encuentra en un estado emocional frágil por la partida de Basanio. Acto segundo, escena novena. De vuelta en Belmont, Portia se encuentra con otro pretendiente, el príncipe de Aragón. Como el príncipe de Marruecos, el príncipe de Aragón se niega a arriesgar nada en el feo ataúd de plomo. En cuanto al cofre de oro, desconfía de la frase «lo que muchos hombres desean», porque la mayoría de los hombres son tontos o bárbaros. Dada la altísima opinión que tiene de sí mismo y de sus propios méritos, el príncipe de Aragón elige el cofre de plata. En el interior encuentra un retrato de un idiota y un poema que sugiere que el príncipe tomó una decisión basada en la arrogancia. Mientras se va avergonzado y enfadado, el príncipe dice: «Con una cabeza de necio vine a cortejar, pero me voy con 2». Entra un mensajero para informarle a Portia de la llegada de un joven pretendiente veneciano. Nerissa espera que sea Basiano. Acto tercero, escena primera. Solanio y Salarino obtienen nueva información que casi confirma que el barco mercante naufragado en el Canal de la Mancha pertenece a Antonio. Mientras tanto, Shylock entra y todavía furioso por Jessica. Al enterarse de que las propiedades de Antonio están en riesgo y que el comerciante puede verse obligado a renunciar a su vínculo, Shylock promete cumplir con los términos del contrato y cobrar su libra de carne. Al explicar por qué, Shylock dice: «Antonio me ha deshonrado. ¿Y cuál es su razón? Soy judío». ¿No tiene ojos un judío? ¿No tiene un judío manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones, alimentado con el mismo aliento, herido con las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo invierno y verano? ¿Cómo es un cristiano? Si nos pinchas, ¿no sangramos? Si nos hacéis cosquillas, ¿no nos reímos? Si nos envenenas, ¿no nos morimos? Y si nos haces mal, ¿no nos vengaremos? El amigo de Shylock, Tubal, entra para informar que no ha podido localizar a Jessica. Solo sabe que ella cambió un anillo que le dio Shylock, su difunta esposa Lea, por un mono.
Túbal agrega que hay informes de que otro de los barcos de Antonio naufragó en su camino desde Trípoli, casi condenado a Antonio a entregar su libra de carne a Shylock. Acto tercero, escena segunda. Cuando Bassanio se presenta como pretendiente en Belmont, Portia le insta a retrasar la elección de un ataúd para poder quedarse con ella más tiempo. Bassanio, sin embargo, insiste en hacer su elección lo antes posible. Esperar más tiempo en un estado de incertidumbre es una tortura para él. Mientras Bassanio considera los ataúdes, los otros jugadores cantan una canción que celebra la muerte de la mera fantasía en oposición al amor verdadero. Habiendo llegado a la conclusión de que la bella ornamentación a menudo oculta fealdad y la maldad, Bassanio rechaza los cobres de oro y plata. Abre el ataúd de plomo y encuentra un retrato de Portia que confirma que será su esposa. El pergamino interior dice: «Tú que eliges no por la vista, conténtate y no busques nada nuevo». Una eufórica Portia le da a Bassanio un anillo que jura que nunca se separará de su dedo. Gratiano luego revela que él y Nerissa se han enamorado también y que también se casarán. De repente, Lorenzo, Jessica y un mensajero llamado Salerio entran con una carta de Antonio. En él, Antonio escribe que todas sus empresas navieras fracasaron. Además, incluso si puede reunir los 3.000 ducados en el plazo de 3 meses, ha pasado, y Shylock espera su libra de carne sin importar nada. Incapaz de soportar la idea de que alguien sufra daños por culpa de Bassanio, Portia le dice a su esposo que regrese a Venecia tan pronto como se casen y que se ofrezca a pagarle a Shylock una suma mucho mayor de lo que le debe a Antonio. Acto tercero, escena tercera. De vuelta en Venecia, mientras Antonio le ruega a Shylock que reconsidere, el prestamista simplemente repite variaciones de «voy a tener mi bono, no hables con mi vínculo». Después de que Shylock se va, Solanio le asegura a Antonio que el duque de Venecia, el principal árbitro de la ley de la ciudad, nunca permitirá que Shylock cobre su libra de carne. Antonio es menos optimista y argumenta que la posición de Venecia en la economía europea se vería muy amenazada si el duque anula los términos de un contrato legal. Resignado a su muerte, Antonio solo espera que Bassanio esté con él cuando muera. Acto tercero, escena cuarta. Con Bassanio y Gratiano ya de camino a Venecia, Portia le miente a Lorenzo y le dice que ella y Nerissa vivirán como monjas en un monasterio cercano hasta que regresen sus maridos. Ella le indica a su sirviente Baltasar que le entregue una carta a su primo, el doctor Velario, y luego le encuentre en un ferry cercano con las notas y prendas que le dé el doctor. Sin revelar sus planes exactos, Portia le dice a Nerissa que se vestirán como hombres y verán a sus maridos pronto en Venecia. Acto tercero, escena quinta. Lancelot bromea con Lorenzo y Jessica, quienes vigilan la propiedad de Portia en su ausencia. Acto cuarto, escena primera. En Venecia, el tribunal se reúne para el juicio de Antonio. El duque de Venecia saluda a Antonio y expresa lástima por él, llamando a Shylock un monstruo inhumano que no puede invocar piedad ni compasión. Antonio dice que sabe que el duque ha hecho todo lo que ha podido para contrarrestar legalmente las intenciones maliciosas de Shylock, y que como no puede hacer nada más, Antonio responderá a la ira de Shylock con tranquilidad de espíritu. El duque convoca a Shylock a la sala del tribunal y se dirige a él diciendo que cree que Shylock solo pretende asustar a Antonio al extender este drama hasta el borde de la actuación. Nadie dice, el duque, cree que Shylock realmente pretenda infligir una pena tan horrible a Antonio que ya ha sufrido la pérdida de sus barcos. Shylock reitera sus intenciones y dice que si el tribunal le niega su derecho, perderá las leyes y libertades de la ciudad. Shylock no ofrece ninguna explicación para su insistencia más que decir que ciertos odios, como ciertas pasiones, están alojados en lo más profundo del corazón de una persona. Shylock odia a Antonio y para él eso es motivo suficiente. Bassanio, que ha llegado de Belmont, intenta discutir con Shylock, pero Antonio le dice que sus esfuerzos son en vano. El odio y la depredación, sugiere Antonio, son tan naturales para algunos hombres como para el lobo. Bassanio ofrece a Shylock 6.000 ducados, el doble de la cantidad del préstamo original, pero Shylock rechaza la oferta diciendo que no perdería su fianza por 6 veces esa suma. Cuando el duque le pregunta a Shylock cómo espera recibir misericordia cuando no la ofrece, Shylock responde que no necesita misericordia, ya que no ha hecho nada malo para tener que merecerla.
Así como los cristianos propietarios de esclavos de Venecia se negarían a liberar su propiedad humana, Shylock no renunciará a la libra de carne que le pertenece. El duque, que ha enviado mensajes al letrado doctor Velario pidiéndole que venga a decidir sobre el asunto, llega la noticia de que ha llegado un mensajero de Velario y Salarino sale corriendo a buscarlo. Mientras tanto, Basanio intenta sin mucho éxito animar al desesperado Antonio. Entra Nerissa disfrazada de pasante de abogado y le entrega al duque una carta de Velario. Shylock afila su cuchillo anticipando un juicio a su favor, y Gratiano lo acusa de tener alma de lobo. Shylock ignora estos insultos y afirma resueltamente: «Estoy aquí por la ley». El duque alude al hecho de que la carta de Velario menciona a un joven abogado erudito llamado Baltasar y ordena a la disfrazada Nerissa que admita al joven en la corte. El duque luego lee la carta en su totalidad. En él, Velario escribe que está enfermo y no puede acudir a la corte, pero que ha enviado al erudito joven Baltasar para que juzgue en su lugar. Entra Portia disfrazada de Baltasar. El duque la saluda y le pregunta si conoce las circunstancias del caso. Portia responde que conoce bien el caso, y el duque llama a Shylock y a Antonio antes que ella. Portia le pregunta a Antonio si admite que le debe dinero a Shylock. Cuando Antonio responde que sí, Portia concluye que el judío debe ser misericordioso. Shylock pregunta por qué debe mostrar misericordia, y en uno de los discursos más famosos de la obra, Portia responde que la ciudad de la misericordia no se ve forzada, sino que es una bendición tanto para quienes la brindan como para quienes la reciben. Debido a que la misericordia es un atributo de Dios, razona Portia, los humanos se acercan a lo divino cuando la ejercen. Sin embargo, Shylock deja de lado su bonito discurso al reiterar sus demandas de justicia y de venganza. Portia pregunta si Antonio puede pagar el dinero y Basino ofrece a Shylock el doble de la suma adecuada. Si es necesario, dice Basanio, está dispuesto a pagar 10 veces más la fianza o con su propia vida. Basanio le ruega al tribunal que modifique ligeramente la ley para exonerar a Antonio, razonando que una infracción tan pequeña es un poco mal para un gran derecho. Sin embargo, Portia responde que la ley no se violará, los decretos de Venecia deben mantenerse. Shylock exalta con alegría la sabiduría de Portia y le entrega al vínculo para que lo inspeccione. Ella lo revisa, lo declara legal y vinculante y le pide a Shylock que sea misericordioso. Sin embargo, Shylock permanece sordo a la razón, y Portia le dice a Antonio que se prepare para el cuchillo. Ella le ordena a Shylock que tenga un cirujano disponible para evitar que el comerciante muera desangrado, pero Shylock se niega porque el vínculo no estipula tal salvaguardia. Antonio se despide de Basanio, le pide a su amigo que no se aflija por él, y le dice a Basanio que está feliz de sacrificar su vida, aunque solo sea para demostrar su amor. Tanto Basanio como Gratiano dicen que aunque aman a sus esposas, las abandonaría para salvar a Antonio. En un par de apartes sarcásticos, Portia y Nerissa murmuran que es poco probable que las esposas de Basanio y Gratiano aprecien tales sentimientos. Shylock está a punto de cortar a Antonio cuando Portia de repente le recuerda que el vínculo estipula solo una libra de carne y no tiene en cuenta la sangre. Ella insta a Shylock a continuar recolectando su libra de carne, pero le recuerda que si derrama una gota de sangre será culpable de conspirar contra la vida de un ciudadano veneciano y todas sus tierras y bienes serán confiscados por el Estado. Aturdido, Shylock retrocede apresuradamente y acepta 3 veces la suma, pero Portia insiste y dice que Shylock deberá tener la libra de carne o nada. Cuando Shylock descubre que ni siquiera puede tomar los 3.000 ducados originales en lugar de la libra de carne, abandona el caso. Pero Portia lo detiene, recordándole la pena que enfrentan los no ciudadanos cuando amenazan la vida de un veneciano. En tal caso, afirma Portia, la mitad de la propiedad de Shylock irá al Estado, mientras que la otra mitad iría a la parte ofendida, es decir, a Antonio. Portia le ordena a Shylock que suplique la misericordia del duque. El duque declara que mostrará misericordia y le perdona la vida a Shylock y solo le exige una multa en lugar de la mitad de la herencia del judío. Shylock afirma que también pueden quitarle la vida, ya que no tiene valor sin su patrimonio. Antonio se ofrece a devolver su parte de la herencia de Shylock con la condición de que Shylock se convierta al cristianismo y legue todos sus bienes a Jessica y Lorenzo a su muerte. Shylock consiente y se va diciendo simplemente que no está bien.
Después de que Shylock se va, el duque invita a cenar a Portia todavía disfrazada de joven abogada. Portia se niega y dice que debe partir de inmediato hacia Padua. Cuando ella se va, el duque le dice a Antonio que recompense al joven secretario judicial, ya que fue él quien le salvó la vida. Basanio agradece a Portia, aunque no le ve detrás de su disfraz, y le ofrece el dinero que trajo consigo para pagar a Shylock. Portia rechaza el regalo y dice que haber liberado a Antonio de las garras de Shylock es pago suficiente. Basanio insiste en que ella tome algo de él, y ella finalmente accede. Portia le pide a Antonio sus guantes y a Basanio su anillo que ella misma le dio a Basanio, con la condición de que nunca se deshaga de él. Basanio aparta la mano calificando el anillo de insignificancia y afirmando que no deshonrará al juez dándole un obsequio tan bajo. En cambio, Basanio se ofrece a encontrar el anillo más valioso de Venecia, pero Portia se mantiene firme y exige la bagatela o nada. Cuando Basanio admite que el anillo fue un regalo para su esposa, quien le hizo prometer que nunca se separaría de él, Portia afirma que la excusa es conveniente y que muchos hombres la usan para aferrarse a posesiones que preferirían no perder. Con eso ella se despide. Antonio insta a Basanio a que le deje el anillo al secretario judicial, diciendo que debe valorar el amor de Antonio y el valor del caballero más que las órdenes de su esposa. Basanio cede y envía a Gratiano a correr tras Portia y presentarle el anillo. Antonio y Basanio luego se van a casa de Antonio para planificar su viaje a Belmont. Acto V, escena primera. En Belmont, a la luz de la luna, Jessica y Lorenzo se comparan con amantes famosos de la literatura clásica, como Troilo y Cresida, Píramo y Tisbe, y Dido y Eneas. La pareja va y viene con interminables declaraciones de amor cuando un mensajero los interrumpe de repente. El mensajero les informa que Portia regresará pronto del monasterio, y Lorenzo y Jessica se preparan para saludar a la dueña de la casa. Entra Launcelot y anuncia que Basanio regresará a Belmont al día siguiente. Lorenzo pide música y él y Jessica se sientan en un banco cubierto de hierba bajo las estrellas. Lorenzo contempla la música hecha por el movimiento de las orbes celestiales que los humanos mortales no pueden escuchar en vida. Llegan los músicos y comienzan a tocar, y Lorenzo dice que quien no se conmueve con la música merece las peores crueldades y traiciones. Portia y Nerissa entran y escuchan la música antes de llegar a la finca. Portia cree que la música se vuelve más hermosa durante la noche, y las velas parpadeantes que iluminan su propiedad le encantan. Decide que el valor de las cosas está determinado en gran medida por el contexto en el que se experimentan. Lorenzo saluda a Portia y ella le pide que no le mencione su ausencia a su marido. Suenan trompetas como Basanio, Antonio y Gratiano llegan. Portia saluda a Basanio, quien le presenta a Antonio, quien le informa a su vez que ha sido absuelto por los tribunales de Venecia. Gratiano y Nerissa comienzan a discutir sobre el anillo del que prometió nunca separarse. Nerissa reprende a su esposo no por herir sus sentimientos, sino por romper su propia promesa. Gratiano insiste en que le dio el anillo al empleado de un abogado como pago, y Portia lo critica por deshacerse de un regalo tan precioso, diciendo que su propio esposo nunca se habría desprendido de su anillo. Gratiano la corrige y revela que Basanio, de hecho, le ha dado su anillo al abogado que salvó a Antonio. Portia declara que el corazón de su esposo está vacío como su dedo, y promete no visitar su cama hasta que él entregue el anillo. Basanio le ruega a Portia que entiende que le dio el anillo a un hombre digno con quien estaba en deuda, pero Portia descarta su razonamiento y dice que es más probable que Basanio le haya dado el anillo a otra mujer. Portia jura ser igualmente infiel, amenazando con ofrecer al mismo hombre digno de todo lo que posee, incluido su cuerpo o la cama de su marido. Antonio intercede en nombre de Basanio y Gratiano, pidiéndoles a las mujeres que acepten su alma en caso de que Basanio o Gratiano vuelvan a ser infieles. Portia y Nerissa ceden, le dan un anillo a cada uno de sus esposos y les sugieren que tengan más cuidado al guardar estos anillos. Basanio y Gratiano reconocen estos como los mismos anillos que le dieron al abogado y su secretario, y Portia y Nerissa afirman que se acostaron con los caballeros para recuperar los anillos.
Sin embargo, antes de que Basanio o Gratiano se molesten demasiado por haber sido engañados, Portia revela que ella era la abogada en Venecia y Nerissa su secretaria. Antonio recibe la noticia de que algunos de sus barcos han llegado milagrosamente a puerto y le dicen a Lorenzo que heredará la fortuna de Shylock. La empresa se regocija en su buena fortuna colectiva. Y con esto concluimos el resumen del Mercader de Venecia. Ya sabéis, si os ha quedado cualquier duda me la podéis poner en los comentarios y la solucionaré tan pronto como me sea posible. No olvidéis dejarme cualquier sugerencia que tengáis de obras que os gustaría que resumiera en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí. Otro vídeo más.